Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi suegra envenenó a mi suegro moribundo contra mí después de 5 años cuidándolo, pero el día de la lectura del testamento ocurrió algo que nadie esperaba. Estoy experimentando una tormenta de emociones, ira, dolor y traición, todo al mismo tiempo. Mi suegro, Henry, falleció recientemente, y en lugar de estar procesando su pérdida, lo único que ocupa mi mente es lo injusto que fue nuestro último adiós. Henry y yo teníamos una relación especial, más cercana que la que tenía con cualquier otro miembro de la familia de mi esposo. Era un hombre bondadoso, brillante y siempre me trató con consideración, algo que contrastaba notablemente con el trato de mi suegra, Patricia, sobre quien compartiré más detalles posteriormente. Desde que Henry comenzó a deteriorarse por su enfermedad, fui una de las pocas personas que verdaderamente se involucró en su cuidado. Me encargaba de transportarlo a sus consultas médicas, organizaba toda su documentación y le hacía compañía cuando necesitaba conversar con alguien porque su debilidad le impedía hacer otra cosa. ¿Y qué obtuve como recompensa? ¿Una puñalada por la espalda? Hace algunos meses, Patricia comenzó a acusarme de sustraer dinero de la cuenta bancaria de Henry. Difundió este rumor entre todos, incluyendo al propio Henry. Inicialmente, pensé que era simplemente otra de sus tácticas manipuladoras, pero entonces noté cambios en el comportamiento de Henry. Dejó de confiar en mí y ya no me permitía ayudarlo como antes. No comprendía qué había ocurrido hasta que finalmente confronté a mi esposo sobre el asunto. Me confesó que su madre le había mostrado supuestas evidencias de mi robo. Casi pierdo la compostura. Jamás en mi vida he tomado algo que no me pertenece. Tengo mi propio empleo, mis propios ingresos y nunca necesité recursos de Henry. Pero Patricia, siendo la manipuladora que es, debió haber fabricado alguna prueba lo suficientemente convincente para que un hombre en su estado vulnerable la creyera. Y lamentablemente, su estrategia dio resultado. Poco antes de su fallecimiento, Henry nos llamó a mi esposo y a mí a su habitación para informarnos que había modificado su testamento. No entró en muchos pormenores, pero dejó claro que, después de ver la supuesta evidencia presentada por Patricia, sentía que ya no podía depositar su confianza en mí como antes. Intenté defender mi inocencia, pero él ya se encontraba tan débil y agotado que simplemente negó con la cabeza y mencionó que debía hacer lo mejor para su familia. Ese momento me destrozó por completo. Dediqué años demostrando mi valía en esta familia, asegurándome que Henry estuviera bien atendido, que tomara su medicación puntualmente, que su vida fuera más llevadera mientras Patricia apenas se involucraba. Yo era quien realizaba las compras cuando él estaba demasiado débil para salir. Yo era quien discutía con los médicos para asegurar que recibiera la atención adecuada. Yo era quien pasaba noches enteras acompañándolo. Y al final, todo se derrumbó por una mentira de Patricia. Intenté hablar con Henry antes de su partida, pero se negaba a recibirme a solas. Patricia siempre estaba presente. Ella sabía que había ganado. Había manipulado a un hombre enfermo y vulnerable, hasta hacerlo dudar lo suficiente de mí para cambiar toda la situación. Y ahora él ya no está, y nunca tendré la oportunidad de reconciliarnos. Mi esposo, Mark, quedó completamente devastado cuando Henry nos comunicó sobre el cambio en el testamento, pero aún así se negó a confrontarlo. Repetía constantemente que Henry estaba demasiado enfermo, demasiado cansado, y que debíamos dejarlo marchar en paz. Insistía en que lo importante era que nosotros conocíamos la verdad. Pero eso no era suficiente. No cuando Patricia y Ryan, mi cuñado, conseguían exactamente lo que querían. Y ahora debo asistir al velorio y al funeral, fingiendo normalidad mientras Patricia me observa con su sonrisa arrogante. Ya ha comenzado con sus comentarios indirectos y agresivos, diciendo cosas como, bueno, espero que todavía encuentres en tu corazón el deseo de presentar tus respetos, querida, después de todo. Como si ella fuera la persona noble. Como si no hubiera pasado los últimos meses manipulando a Henry para beneficiar económicamente a su hijo incompetente. Ryan, por cierto, está desbordante de alegría. Se pasea actuando como el hijo en duelo, cuando en realidad lo único que le importa es el dinero. Ya ha comenzado a hablar sobre sus planes una vez que se lea oficialmente el testamento. Un automóvil nuevo, un viaje a Bali, tal vez invertir en un portafolio de negocios. Lo que, conociendo a Ryan, significa malgastar todo el dinero en pocos meses para luego recurrir nuevamente a Patricia solicitando más, porque invirtió, entre comillas, en la próxima gran oportunidad. O más precisamente, en otra criptomoneda sin valor real. Siento náuseas al pensarlo. Ni siquiera estoy segura de poder soportarlo. La idea de sentarme allí, observando a todos llorar mientras conozco la verdad de lo ocurrido, me revuelve el estómago. Y sé que Patricia estará vigilándome constantemente, disfrutando de su victoria. Pero lo que más me lastima es saber que Henry creyó en sus mentiras.
no importa cuánto intente convencerme de que él estaba enfermo, vulnerable y manipulado. En sus últimos días, cuando más debería haber sabido en quién confiar, dudó de mí. Realmente creyó que yo era capaz de robarle. Y no estoy segura de poder perdonarlo algún día. Constantemente imagino diferentes escenarios que podrían desarrollarse. Si asisto, sé que Patricia aprovechará cada oportunidad para hacerme sentir mal. Interpretará su papel de viuda afligida, fingiendo estar destrozada, cuando en realidad está satisfecha por haber logrado su objetivo. Su plan funcionó a la perfección. Y Ryan permanecerá a su lado, contando los minutos hasta poder acceder a la herencia que le espera. Si no asisto, la gente comenzará a hablar. Murmurarán sobre cómo ni siquiera fui capaz de presentarme para despedirme. Patricia utilizará eso a su favor, convirtiéndolo en otra prueba de que Henry tenía razón al modificar el testamento. Siento que haga lo que haga, saldré perdiendo. Pero quizás eso es exactamente lo que Patricia desea. Lo más doloroso es que no me interesa el testamento en sí, solo me importaba mi relación con Henry. Aunque detesto que las personas menos merecedoras del dinero sean probablemente quienes lo obtendrán. Sinceramente, no sé si tendré la fortaleza para sobrellevar el funeral sin quebrarme. No sé si podré ver a mi esposo llorando por su padre mientras yo solo siento enojo y tristeza por la manera en que todo terminó. Pero de algo estoy segura, esto está lejos de haber concluido. Actualización 1. Después de debatirme internamente sobre asistir o no al velorio, finalmente me senté con mi esposo, Mark, y mantuvimos una conversación sincera al respecto. Le expresé cuánto temía presentarme, cómo me aterraba la idea de estar allí mientras Patricia se regodeaba en su triunfo. Le compartí mi enojo y dolor porque Henry murió creyendo que yo era una ladrona, y cómo dudaba poder procesar el duelo como correspondería. Para su mérito, Mark no desestimó mis sentimientos. Él también está procesando su pérdida, pero reconoció que parte de él se siente cómplice en esta situación por la forma en que su madre manipuló las circunstancias. Mencionó que Henry no representaba solamente mi pérdida, sino también la suya, y que le afectaba profundamente saber que los últimos días de su padre fueron contaminados por las mentiras de Patricia. Permanecimos conversando durante largo tiempo, abordando todos los aspectos, y finalmente alcanzamos una decisión: no asistiremos al velorio. Ninguno de los dos encuentra sentido en someternos al falso llanto de Patricia y a la actitud presuntuosa de Ryan. Anticipamos exactamente cómo se desarrollarán los acontecimientos. Patricia montará una escena, Ryan actuará como el hijo afligido perfecto, y todo será una representación diseñada para posicionarnos a Mark y a mí como los villanos. Nos negamos a participar en ese juego. Sin embargo, sí asistiremos al funeral. No por Patricia, no por Ryan, sino porque Henry fue alguien a quien amamos antes de ser manipulado. Y, nos guste o no, debemos estar presentes para la lectura del testamento que ocurrirá posteriormente. Sabemos que Patricia se aseguró de que Henry lo modificara a favor de ella y de Ryan, por supuesto, pero a estas alturas, ya ni siquiera se trata del aspecto económico. Y como era de esperarse, Patricia ya está haciendo todo lo posible por distorsionar la historia a su favor. Ahora les está comunicando a los familiares que Mark y yo no estamos colaborando en absoluto con los preparativos del funeral. Se está presentando como la abuela a la que ni su propio hijo ayuda. Pero la realidad es que nos ha impedido colaborar desde el principio. Desde el fallecimiento de Henry, cada vez que Mark o yo intentamos ofrecer asistencia, ella nos ignoró, nos apartó o afirmó que todo ya estaba organizado. Pero la situación empeora aún más. Patricia ahora le está diciendo a todos que ella convenció a Henry de no presentar cargos contra mí por robo. Está actuando como si yo debiera estarle agradecida porque, según sus palabras, Henry quería emprender acciones legales, pero ella le sugirió que no valía la pena. Que simplemente debía considerar el dinero que supuestamente tomé como una herencia anticipada. En su versión de los hechos, Henry estaba furioso conmigo y quería castigarme, pero ella, la siempre compasiva y misericordiosa esposa, lo persuadió de dejarlo pasar. No puedo expresar lo repugnante que resulta escuchar esto. No solo jamás sustraje ni un centavo de Henry, sino que ahora Patricia actúa como si ella fuera la razón por la que no fui arrestada. Pero sé que intentar debatir con ella ahora solo le otorgará más poder. Ella se nutre de distorsionar la realidad, y cuanto más me oponga, más manipulará la historia a su favor. Así que no lo haré. En cambio, sonreiré durante el funeral, me sentaré en la lectura del testamento, y cuando todo concluya, Mark y yo eliminaremos a Patricia y Ryan de nuestras vidas por completo. Las personas que verdaderamente me importan conocen la verdad, y eso es lo fundamental. A estas alturas, la herencia ya ni siquiera es el punto central. Sería satisfactorio recibir una parte solo para contrariar a Patricia, sin duda. Pero al final del día, la verdadera victoria consiste en alejarnos definitivamente.
Si toda esta situación caótica culmina con Mark y yo excluyéndolos permanentemente de nuestras vidas, entonces eso es lo único relevante. Ella y Ryan pertenecen al olvido, donde siempre han merecido estar. Y pronto, es exactamente allí donde quedarán. Actualización 2. El último día del velorio de Henry se aproxima, faltan solo 2 días, y yo estaba completamente decidida a mantenerme distante de Patricia y Ryan. No deseaba tener ningún contacto con ellos. Sin embargo, al parecer, evitar el velorio por completo no era una opción viable, no cuando Patricia ha estado trabajando incansablemente para poner al resto de la familia en mi contra. Durante los últimos días, Mark y yo hemos recibido numerosos mensajes de familiares exigiendo nuestra asistencia. Lo presentan como una muestra de respeto, pero el mensaje implícito es evidente. Se trata de apariencias, de control de daños. Y, predeciblemente, Patricia ha sido extremadamente generosa compartiendo información sobre mi supuesta traición, mientras continúa alentando a todos a perdonarme. Su última actuación es la de la viuda sufrida y abnegada que valora la familia por encima de todo, a pesar de lo que supuestamente hice. Ya no me preocupa lo que piensen de mí. No me afecta si están convencidos de que soy una ladrona, si creen que merecía ser apartada de la vida de Henry en sus últimos momentos. Ellos ya tomaron su posición, luchar contra esa percepción no modificará nada. Son simples seguidores manipulados. Pero Mark y yo hemos tomado una decisión. Vamos a asistir. No porque nos importe Patricia o la opinión de sus aliados, sino por nosotros mismos. Solo asistiremos al último día del velorio, un día más que soportar antes de liberarnos completamente. Detesto la idea de ingresar a ese espacio y convertirme en el centro del espectáculo orquestado por Patricia. Pero, ¿saben qué? Que lo hagan. Mientras Patricia está obsesionada controlando a la familia, y Ryan continúa soñando con su herencia, Mark y yo estamos realizando preparativos para marcharnos, no solo de la ciudad, sino del país. Desde hace varios meses, hemos estado planeando convertirnos en nómadas digitales. Tanto Mark como yo trabajamos en campos que nos permiten desempeñar nuestras funciones remotamente, y después de todas estas experiencias, hemos comprendido que ya no deseamos permanecer aquí. No nos queda nada valioso en este lugar, ni siquiera una verdadera familia. Queremos comenzar desde cero. Solo necesitamos soportar un poco más de sufrimiento antes de alcanzar nuestra libertad. No interactuaré con Patricia, no participaré en su juego. Permaneceré junto a Mark con dignidad, y transcurriré el día sin ceder a sus provocaciones. Después de esto vendrá el funeral y posteriormente la lectura del testamento. Y tras eso, Patricia y Ryan pueden quedarse estancados en su toxicidad mientras nosotros avanzamos con nuestras vidas, lejos, muy lejos de ellos. Actualización 3. Necesitaba retirarme y escribir esto porque estoy tan indignada en este momento que apenas puedo teclear debido al temblor de mis manos. Anticipaba que hoy sería complicado, pero jamás imaginé que Patricia llevaría su actuación a un nivel tan calculado. Mark y yo llegamos al velorio según lo planeado, y en cuanto ingresamos a la sala, supe inmediatamente que el día sería terrible. Patricia estaba completamente en su elemento, desplazándose por el espacio como una viuda devastada. Pero cada vez que alguien se aproximaba para expresar sus condolencias, inclinaba la cabeza ligeramente, se llevaba un pañuelo a sus ojos, completamente secos, y permanecía receptiva a la atención. Y entonces, nos detectó. Realizó todo un espectáculo al acercarse, moviéndose con lentitud estudiada, con una expresión de dolor y comprensión. Y cuando llegó hasta nosotros, habló lo suficientemente alto para asegurarse que los presentes pudieran escucharla. Comentó que sabía que asistiríamos porque, finalmente, la familia siempre encuentra el camino de regreso en estos momentos difíciles. Estuve a punto de perder el control en ese preciso instante. La manera calculada en que lo expresó, la dulzura forzada de su tono, me posicionaba como la antagonista mientras ella se presentaba como la víctima. La detestaba profundamente. Lo dijo de una forma tan melosa, tan aparentemente generosa, consciente perfectamente de lo que estaba haciendo. Y por supuesto, había familiares observando atentamente. Tuve que realizar un esfuerzo extraordinario para no reaccionar impulsivamente. Deseaba enfrentarla, pero estábamos en medio de un velorio, y hacerlo solo le proporcionaría más argumentos para continuar con su narrativa. Parcialmente lo hacía para obtener simpatía, y parcialmente para provocar mi reacción y obtener exactamente lo que necesitaba, una evidencia de que yo era la persona problemática. ¿Quién le levanta la voz a una pobre viuda durante el funeral de su esposo, o quién discute con ella en tales circunstancias? Pero Patricia no había concluido su actuación. Durante toda nuestra permanencia allí, encontró formas sutiles de lanzarnos comentarios hirientes. Mencionó lo desafortunado que había sido que Henry estuviera tan preocupado en sus últimos días,
haciendo una pausa estratégicamente larga para que la insinuación quedara explícita, antes de añadir que al menos ahora descansa en paz. Pero lo más insoportable ocurrió cuando, conversando con otro asistente, mencionó la generosidad de Henry, enfatizando cuánto había dado incluso a quienes no lo merecían. Cuando finalmente conseguimos distanciarnos momentáneamente de la multitud, Mark me miró y preguntó si deseaba marcharnos. No dudé ni un segundo. Nos retiramos tan discretamente como fue posible para evitar crear una escena. Nos fuimos antes de lo previsto, pero al menos habíamos presentado nuestros respetos al difunto. Sin embargo, esto no significa que la situación no nos haya afectado. Mantener la compostura en circunstancias así no resulta sencillo, pero es lo apropiado. Mañana será el funeral y la lectura del testamento. Necesito recuperar mis energías para ese momento, por eso estoy escribiendo. Leer sus comentarios resulta reconfortante. Hemos estado leyendo todas las respuestas y simplemente quería expresar mi gratitud. De corazón. Actualización 4. Tras la lectura del testamento, Mark y yo conseguimos nuestra libertad, y actualmente ya residimos en el extranjero, adaptándonos a nuestras nuevas vidas. He perdido la noción del tiempo, razón por la cual no actualicé durante 2 meses. Lamento la demora. Entre adaptarnos a un nuevo país, gestionar toda la logística del traslado, y simplemente intentar respirar después de todo lo ocurrido, apenas he tenido oportunidad para sentarme a escribir. Pero ahora, con esta nueva vida que se despliega ante mí, creo que puedo dedicar tiempo a relatar detalladamente todo lo sucedido. Ah, y como si fuera poco, estamos esperando un bebé. Fue una completa sorpresa. Con todas las circunstancias recientes, el embarazo era lo último en nuestros pensamientos, pero la vida tenía otros planes. Cuando vimos el resultado positivo, nuestra perspectiva cambió radicalmente. De pronto, nuestra prioridad no era simplemente escapar de nuestro pasado tóxico, sino asegurar que nuestro futuro hijo no naciera en ese entorno. Mark está absolutamente feliz, y yo también lo estoy. Aunque él ya habla incesantemente sobre todo lo que desea hacer como padre, sobre infinidad de planes. Soy consciente de que criar un hijo en el extranjero no será sencillo, pero en nuestro antiguo hogar habría sido considerablemente peor. De eso no tengo ninguna duda. Pero antes de que nuestra vida mejorara, antes de este nuevo comienzo, tuvimos que enfrentar una última batalla, la lectura del testamento. Ese día, Patricia y Ryan ingresaron a la oficina como si estuvieran celebrando anticipadamente una victoria asegurada. Ninguno podía disimular la satisfacción de estar tan cerca de acceder al patrimonio de Henry. Mientras tanto, Mark y yo permanecimos en silencio, preparados para el golpe final que anticipábamos. Ya habíamos aceptado que Henry había modificado el testamento bajo la influencia manipuladora de Patricia. Ya habíamos asumido que esto representaría simplemente una última humillación que deberíamos soportar antes de cortar definitivamente el contacto con ellos. Pero entonces, el abogado comenzó a leer las disposiciones finales de Henry. No eran lo que Patricia y Ryan esperaban, y ciertamente tampoco coincidían con nuestras expectativas. Para empezar, Ryan, el hijo predilecto, el favorito incondicional de su madre, apenas figuraba significativamente en el testamento. Henry le dejó solo una fracción de lo que esperaba. Considerablemente menos de lo que había dado por sentado. Y pude observar el pánico manifestándose en su rostro a medida que el abogado continuaba leyendo. Pero eso ni siquiera constituyó lo más impactante. Henry había establecido condiciones estrictas para que Ryan pudiera acceder a su herencia. Su parte estaba completamente retenida, hasta que demostrara independencia financiera, lo que implicaba mantener un empleo estable, percibir ingresos constantes y presentar evidencias de que podía sostenerse sin la asistencia permanente de Patricia. Jamás había presenciado a alguien transitar tan rápidamente de la arrogancia al terror absoluto. Patricia perdió completamente su compostura elegante. Porque si esas eran las condiciones para Ryan, comenzaba a entrar en pánico respecto a lo que podría corresponderle a ella. Y entonces llegó el golpe definitivo. Henry había dejado evidencia legal, documentos que demostraban que las acusaciones de Patricia contra mí eran completamente falsas. Aparentemente, no estaba tan convencido de sus mentiras como ella suponía. Investigó por su cuenta y, antes de fallecer, se aseguró de dejar pruebas concluyentes que me exoneraban completamente. El abogado presentó documentación que destruyó contundentemente la supuesta evidencia fabricada por Patricia. Esa fue la herencia destinada a ella. Y a pesar de todos sus esfuerzos por eliminarme de la vida de Henry, él aún me dejó una parte significativa de su patrimonio, así como la mayor proporción a mi esposo. Patricia y Ryan quedaron completamente desconcertados ante este giro inesperado. Patricia exigió examinar los documentos, insistiendo en que debía existir algún error.
Ryan, incapaz de asimilar lo que acababa de ocurrir, comenzó a vociferar que esto era injusto, que Henry le había prometido más, que había sido engañado. El ambiente se transformó en caos absoluto. Fue absolutamente liberador presenciarlo. Mark y yo permanecimos sentados observando cómo todo su mundo se desmoronaba. No lo había anticipado. Ya había aceptado la idea de que Henry había sido manipulado hasta el final, pero, irónicamente, los verdaderamente manipulados habían sido su hijo y su esposa. Cuando abandonamos la oficina del abogado, me sentí extraordinariamente aliviada. Más liberada de lo que había experimentado en meses, no solo porque mi reputación había sido restituida, sino porque esta pesadilla había concluido. Patricia y Ryan quedaron en una posición vergonzosa, humillados públicamente. Una humillación que apenas comienza, porque el patrimonio legado por Henry será utilizado para emprender acciones legales contra mi suegra por difamación. Una demanda que no afectará exclusivamente a Patricia, ya que el abogado que leyó el testamento también recibió instrucciones de Henry para presentar estas pruebas ante la justicia. Porque el dinero desaparecido, aquel del que Patricia me había acusado de sustraer, había sido apropiado por la propia Patricia. Henry dejó indicaciones precisas para que esto se revelara durante la lectura del testamento, y que la denuncia formal se realizara posteriormente. Asimismo, Ryan dispone de un período limitado para cumplir las condiciones necesarias para recibir su parte de la herencia, 6 meses. Una vez transcurrido ese plazo, los fondos serán transferidos a una sobrina de Henry. Ya ha consumido 2 meses, y se encuentra en estado de desesperación absoluta. Desconoce completamente lo que significa trabajar, por lo que es como si le hubieran solicitado realizar una tarea imposible. Ocasionalmente, todavía pienso en Henry. A pesar de sus errores, a pesar de los acontecimientos finales, sé que habría amado profundamente a este bebé. Me entristece profundamente saber que nunca conocerá a su nieto. Actualización 5. Hemos decidido establecernos permanentemente en un país que consideramos ideal para nuestra hija recién nacida, aunque nuestra intención inicial siempre fue adoptar un estilo de vida nómada digital. Si existe algo capaz de motivarnos a asentarnos en un solo lugar, es definitivamente una hija, así que no lamentamos esta decisión. Creemos, además, que es uno de los mejores entornos posibles, ya que tanto la educación como la atención sanitaria se encuentran entre las más avanzadas del mundo, aspectos fundamentales para nosotros en esta etapa. Ninguno ha abandonado su actividad profesional, a pesar de haber recibido una generosa herencia de mi suegro. Esos recursos, además de financiar la demanda contra mi suegra, han sido destinados a la creación de diversos fondos para nuestra hija y otros posibles hijos que podríamos tener en el futuro. Servirán para garantizar su educación, su eventual boda y hasta la adquisición de una vivienda. Comenzaré hablando sobre Ryan, ya que en los comentarios se inició una especie de cuenta regresiva para monitorear cuánto tiempo le quedaba a mi cuñado para encontrar empleo y así acceder a su parte de la herencia. Diariamente alguien contabilizaba los días restantes. Y aunque finalmente consiguió un trabajo, no cumplió con la totalidad de las condiciones establecidas en el testamento para recibir su parte correspondiente. Su padre actuó con justicia al imponer esos requisitos, porque el dinero no debería funcionar como un mecanismo para que Ryan prolongue indefinidamente su conducta inmadura, sino como una herramienta para ayudarlo a progresar. Y no habría contribuido significativamente si simplemente se le hubiera entregado sin condiciones específicas. Luego está nuestra demanda por difamación que, comparada con el resto de las consecuencias, ha resultado menos relevante. Además de los honorarios legales y los intereses correspondientes, algo habitual en estos procedimientos, Patricia fue condenada a pagar aproximadamente $7.500. También se vio obligada a redactar un comunicado que debía publicar en sus redes sociales, reconociendo explícitamente que había mentido al insinuar que yo había sustraído dinero de Henry. Y aunque intentamos que también declarara públicamente su responsabilidad directa, por cuestiones legales vinculadas con el otro proceso judicial en su contra, no fue posible concretarlo. Su representante legal se opuso terminantemente a que ella admitiera tal circunstancia públicamente. De cualquier manera, esa aclaración resultaba redundante considerando el otro juicio en curso, especialmente porque ahora es de conocimiento general que el propio Henry ordenó denunciar a su esposa. Posiblemente algunas personas aún desconocían estos hechos o mantenían ciertas dudas. Pero después de que Patricia fuera declarada culpable, difícilmente quede algún seguidor manipulado que continúe respaldándola. Su posición se ha derrumbado completamente, y ahora no solo ha debido restituir el dinero ilegítimamente apropiado, sino que además ha recibido una condena de 1 año de prisión. Probablemente enfrentará serias dificultades si algún día pretende ingresar a nuestro país para conocer a su nieta.
Sus antecedentes penales seguramente serán considerados negativamente por las autoridades migratorias.